Muy buenas a todas mis señoras, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy nos encontramos con Cristina Maelo, artista multidisciplinar, creadora de contenido y también periodista, sobre todo quizás más especializada en comunicación y en género. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer un capitulito aquí en La Topa, un espacio que a veces cuadra. Nos hace encontrarnos. Sí, nos encontramos. Y bueno, el capítulo que vamos a hacer hoy va a transitar sobre todo por la música. Entonces, bueno, me gustaría que antes que nada te presentaras a todas nuestras señoras. Pues hola señoras de la pantalla y fuera de la pantalla, porque hoy tenemos señoras también en físico y en directo aquí. Y nada, yo encantadísima de esta invitación a este café que nos vamos a tomar hoy juntas, y simplemente pues añadir que sí, que hay una academia que me avala como periodista de comunicación y género, y hay otras maneras de rentabilizarlo en la vida, que es siendo autónoma y artista, como pues desde hace unos años ya estoy como dedicando en este proceso en el que pues nos estamos sosteniendo aquí, no solo yo, un gran reducto de personas y un potaje al fuego, que me gusta llamarlo, de coherencia creativa un poco centrada en las islas, y eso es un poco lo que realizo, ¿no? Desde el arte de manera multidisciplinar, ahora mismo pues un poco más centrada en la música, pero eso sería un poco lo que hago, lo que soy, etcétera. Qué bien, qué bien. Eres muchas cosas y todas muy bonitas, que lo sepas. Bueno, quizás un buen punto de partida para empezar este capítulo puede ser hablar precisamente de esa expresión. Por lo que me han comentado, realmente eres artista multidisciplinar porque tocas como muchos palos y además desde muy joven. Entonces, la primera cuestión que a mí me gustaría pues resaltar y poner aquí en contexto es ¿qué consideras, o sea, cuáles han sido tus necesidades para poder expresarte? O sea, es decir, ¿qué te motivó a comenzar a desarrollar pues tus preocupaciones, tus motivaciones y tu propia personalidad en el arte? Yo creo que las personas creativas, bueno, cuando somos niños y niñas somos personas multidisciplinares, sin saberlo y sin pretenderlo, y luego pues la vida hace que nos tengamos que especializar, ¿no? A través de la vida académica, de estar escolarizada, y un poco ir tomando un rumbo específico en algo, ¿no? Y es verdad que vengo de una familia que siempre trabajó en la tierra, y dirigir a las nuevas generaciones a la universidad era como la preocupación principal. Entonces, cuando yo voy a la universidad, pues decidiendo un poco periodismo, porque no dejaba de tocar muchas áreas a la vez, ¿no? La comunicación como que atraviesa muchas cosas, entonces sin saber yo elegir todavía, sabía que me gustaba hablar. Entonces la manera en la que pues traduje eso fue estudiar periodismo. Pero a mí, con 5 años, mi tía María José me subió al escenario de las fiestas de Tegueste a bailar la bomba de Kináfrica. Perfecto. Y desde entonces me puso unas mechas de traba de violeta y unos all-star falsos de purpurina. Y desde entonces, o sea, el escenario siempre ha sido un espacio súper cómodo para mí, porque lo llevo siempre a algo que me fue transmitido desde la diversión, desde la infancia, ¿no? Y entonces cuando pasa todo este proceso académico, a lo mejor ya más alejada de lo que es poder estar en los escenarios, ¿no? A lo mejor era el hobby de la niña que iba de vez en cuando a las fiestas del pueblo. Trabajé de periodista durante pues 6 años de oficina para gente muy buena y gente muy mala, y cuando trabajé para gente muy mala por último, me di cuenta de que a mí lo que no me estaba haciendo feliz, aparte de trabajar para gente muy mala, era no poder dedicarme a muchas cosas a la vez, que era siempre lo que me había definido, alegrado, gustado y realizado. Entonces me lancé a la piscina, o sea, esos 4 meses de cobrar el paro después de que hiciera que me despidieran de ese sitio horrible, me tiré a la piscina de darme alta autónoma. O sea, este año hace 4 años y medio que soy autónoma, y es cuando encontré, ¿no?, esta denominación de artista multidisciplinar, porque creo que abarca todo lo que quieras, ¿no? Entonces es como un folio en blanco que puedes rellenar
y dedicar y a lo mejor regresar a cosas pasadas, como me ha pasado a través del folclore, que lo bebí, pero que estaba algo que estaba metido en lo festivo, y ahora pues le estoy dando como una revisita desde mi proyecto profesional, ¿no? Yo para Hacienda soy, por un lado, tallerista y artista, y para el otro lado, como no había epígrafe, pues soy una agencia de publicidad. Total. Y ahí se resumen y entran muchas cosas, ¿no? Y pagar impuestos a través del arte, en Canarias en concreto y en muchos territorios, es difícil, pero de eso creo que hablaremos más adelante. Total, total. Yo la verdad que me siento bastante identificado porque también un poco de venir de ese sector privado que maltrata al trabajador, y también fue cuando me lancé a esa piscina del autónomo en la que pues nada, compartimos lamentos, pero bueno, también bastante guay. Eso también Totalmente. permite pues poder crear, desarrollar todos esos proyectos. También es el hándicap de pues quizás personalidades como nosotros, muy creativas o llámese X, en las que, bueno, pues tenemos esa necesidad de hacer proyectos. Entonces, precisamente, hablando justo de lo que comentas, aparte de ahora desarrollar un disco, que es en tiempos de Magua, que ahora ya iremos como desgranando, también participas de forma activa en distintos espacios de tertulia. Había visto que también que creaste un podcast tuyo, ¿no? Periférica. Que tiene un episodio, chicas, porque bueno, yo siempre digo que hago muchas cosas, pero no todas a la vez. Bueno, entonces está hay bien. cosas experimentales que, bueno, a lo mejor yo creo que todo tiene su tiempo, ¿sabes? Y no tenemos que ahogarnos en hacerlos todo al mismo tiempo. Es verdad que hay un episodio piloto y es un proyecto que no deja de ir de la mano con las otras líneas de trabajo, Claro. pero sí, ahí está, es un episodio. Sí, pero bueno, que indiscutiblemente, aparte de ese proyecto medio empezado, yo qué sé, también justo hoy creo salió el capítulo de La Nueva Era, ¿no? Sí, del podcast de Pinochera. Y en fin, que también eso, creas tu contenido en redes, aparte de luego de todo lo que es tu obra artística. Entonces, ahí entra un poco ese hándicap de, pues, eres artista multidisciplinar. Y claro, yo por mi lado, que también, pues, por un lado soy profe, por otro lado soy autónomo, por otro lado tengo como este proyecto, a veces se me hace un poco cuesta arriba como cuadrar todas las cositas dentro del organigrama semanal. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo te llevas contigo misma en la organización y en tu gestión del día a día? Depende del mes y de la semana muy bien, y a veces quiero ahogar a la Cristina del pasado que aceptó 5 cosas seguidas. Total. O sea, de hecho, la próxima semana que regreso de Barcelona estoy un día en Gran Canaria, un día en Tenerife y un día en Gran Canaria. Y yo, ¿por qué decidiste eso? Ya. ¿No? Pero bueno, también es que trabajamos en un territorio insularizado, que creo que eso es bastante nombrable, ¿no? En el sentido de que pues trabajar en el territorio de estas islas, que es donde quiero desarrollar y donde estoy desarrollando mi obra y mi trabajo. Creo que el mayor hándicap que tenemos es que estamos insularizadas y que para trabajar pues hay que cuadrar no solo nuestros horarios, sino los de los Vinter, los de las gestiones de movimiento, y también encontrarnos, ¿no? Porque no trabajamos nunca solas, sino que hay otros equipos, hay otras artistas a la hora de crear el disco, ¿no? El disco está realizado entre La Gomera, El Hierro y Tenerife, ¿no? Entonces también ese viaje entre islas requiere una organización ya logística. Totalmente. Y luego mi día a día, la verdad es que, bueno, pues cada domingo por la tarde-noche yo miro a ver cabeza. qué me hice esa semana para un poco poner en agenda cómo voy a gestionarme esa semana. Pero es verdad que suele surgir de manera orgánica, es verdad que no sé hacer más de 3 cosas a la vez, aunque la gente crea que sí. Es como que cojo cada bolsa, ¿no? Del Mercadona a su tiempo, ¿no? Es como no puedo llevar toda la carga al mismo tiempo, sino pues voy haciéndolo por ratos. A lo mejor en un día he tocado 3 cosas, ¿no? Porque hay que hacer la factura del concierto del sábado. El trimestral que dentro de... Ay, cállate, el trimestral que viene ahora. Total. Y por la tarde tengo una actuación, pero luego al regresar acuérdate que te pidieron el rider mientras actuabas de la actuación del sábado, o cosas así. Pero es verdad que
creo que es una profesión que te hace estar hiperpresente en tu vida, en el trabajo, pero que es verdad que yo no sé desligar a la artista de la persona, pero no como una workaholic, no. O sea, porque por las precarias ya bajo el trabajo, pero desde lo orgánico que es para mí gestionar esto desde mi persona, ¿no? Que también es una elección, ¿no? Haberme puesto aquí y ahora tengo que apechugar, en plan, yo lo manifesté, pues apechuga ahora con las responsabilidades que es, que luego se ve el resultado del trabajo de hormiga, pero que es como en el día a día siempre hay cosas que hacer. O sea, me fui con mis amigas al Hierro y no sé quién preguntó de todas, en plan, mañana ustedes trabajan, ¿no? ¿Y qué hacen? Y yo, pues nada, cuando llegue a casa veo. Y al día siguiente tenía una rueda de prensa y yo no me acordaba. O sea, que esas cosas pues también pueden pasar, ¿no? Ya. Pero el Google Calendar estaba ahí para recordármelo. O sea, Total, qué bien, qué bien. Sí. Bendita tecnología. Claro. También favorece eso a la canaria artista que necesita hacer cosas, que ya luego también hablaremos de todas esas barreras. Y bueno, al fin y al cabo, toda esa gestión del día a día pasa por ser 15 Cristinas en un mismo día. Y precisamente me gustaría también hablar del concepto de la identidad. Creo que en general la identidad, a mi madre que la tengo aquí, que le encanta cocinar, y me gusta como esa analogía de la identidad es como una receta que hay que dedicarle como mucho tiempo, hay que ir rectificando ingredientes, etcétera, para pues que quede bien. Y bueno, pues creo que en general como esa conformación del yo ya genera como muchas crisis existenciales y pues una tiene que pasar por muchos dolores de cabeza para decir, soy esta persona y pues creo en estas cosas, estas son mis motivaciones, etcétera, etcétera. En el momento en el que pues una desarrolla un proyecto personal / profesional, también creo que se generan estas crisis existenciales llevados a otro terreno porque no es solo la identidad como de una, sino la identidad que cómo quiero que me vean. ¿Consideras que a ti te ha costado esa construcción identitaria? Yo creo que si hablo de algo rotundo, estaría mintiendo, ¿no? Como algo, como un proceso acabado. O sea, sería hasta pretencioso tener Total. 29 años y decir, he construido mi identidad, ¿no? ¿Y qué es la vida entonces, no? Entonces, es verdad que creo que coincido contigo con que la identidad es una receta, pero creo que es una receta que nunca se acaba, ¿no? Como que siempre está en constante movimiento y por lo tanto cambio y revisar todo lo que has metido y que quieres quitar y añadir es la esencia de esa búsqueda identitaria. Quizás lo que estamos hablando responde más a un proceso personal, pero creo que ahora mismo Canarias a nivel colectivo se encuentra en una urgencia identitaria de haber sido pues tan miradas desde fuera y tan explicadas desde otros lugares que para nosotras es hasta una urgencia, ¿no? Definirnos, tanto en lo personal, pero pues pasando, ¿no? por el contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces es verdad que para mí ha sido, o sea, depende del momento de mi vida, mi proceso identitario, a lo mejor siempre he tenido claras X cosas de cómo se conforma mi identidad y a veces ha habido momentos en los que estoy preparada para defenderlo y otras no, porque hay identidades privilegiadas que no tienen que defender poder existir. Y hay otras que sí, ¿no? O sea, pasando por todo lo que te atraviesa a nivel político, ¿no? O sea, yo soy una mujer canaria, lesbiana, gorda, artista, o sea, que encima, pues a veces decir eso en determinados espacios es como poco serio o no validado o dime dónde estudiaste para ser artista, ¿no? Es como si no hay una academia, pues tienes menos validación. O también creo que se habla poco de cómo los artistas a veces tenemos que defender siempre nuestra obra y los médicos no tienen que defender cuando entran a una operación
y revalidar su profesión todo el rato a través de su día a día, ¿no? Como que les valida un título, y por eso también tenemos tanto síndrome de la impostora. Entonces, bueno, lidiar con todo esto es identidad. Y encima en un proceso donde de manera colectiva casi que estar aquí para las personas canarias es una decisión política y difícil, y en determinados casos valiente, ¿no? Y entre comillas esa palabra que a veces se utiliza como de una manera paternalista. Y creo que es importante evidenciarlo. Y en mi caso hubo un momento, o sea, yo ahora he retomado conexión a través de la identidad con una música identitaria que yo sí viví en la infancia, que es el folclore. Pero mi adolescencia, o sea, yo quería cantar como Rihanna, ¿sabes? Porque Total. encima, claro, encima es como el canario no suena bien en español, pues vamos a impostar que Shine Bright Like a Diamond, ¿sabes? Entonces como que también estaba este contraste, y también soy de un territorio que ha pasado por una gentrificación muy específica, que es Tegueste, ¿no? Una gentrificación que ya está muy integrada en el panorama, pero que entre finales de los años 90 y principios de los 2000, pues Coalición Canaria decidió hacer licencias de obras a tutiplén y construir en lo que yo conocía como barrancos. Entonces mucha gente quiso venir a Tegueste para romantizar vivir en un pueblo, pero trabajar fuera. Entonces era, en un momento dado, durante la primera década de los 2000, era un pueblo dormitorio, o sea, las vecinas de Tegueste eran las que seguían haciendo vida en el pueblo, pero luego había un montón de gente que salía y venía por la noche y no había como proceso comunitario. Pero a mí me toca convivir en el colegio y en el instituto con esa primera generación de hijos e hijas de personas de fuera de Tegueste que compraron o vinieron a vivir en esas casas nuevas, ¿no? Que, o sea, mi familia se llama Casas Nuevas. Y antes de esas casas nuevas eran los veraneantes, que eran las 4 personas que venían en una determinada época del año, porque nadie quería vivir en Tegueste. Hasta que, bueno, pues los procesos de gentrificación, como bien se ha visto en el episodio de David González Martín, han habido muchas olas y en determinados territorios creo que han afectado de una manera u otra. Entonces mis amigas eran niñas cuyos padres o eran peninsulares o eran de zonas metropolitanas, ¿no? Y entonces el folclore y el habla muy canaria, en plan, yo era la que hablaba bruta de mis amigas y me lo decían. En plan, ay, Cristina, es que a veces eres tan bruta. Y claro, como que eso me iba como apagando la identidad. Ya. No, como apagando la defensa de la identidad que sí está dentro. Obviamente no tienes herramientas para defender todo el rato quién eres en un momento donde hormonas y procesos de búsqueda de tu propia identidad como Cristina, que está en este mundo y que existe, pues es difícil. Y fue cuando viví en ciudades grandes y volví y dije, chacho, como Tegueste no hay nada, ¿sabes? Total. Como rollo, esto está guapísimo, y encima es que cada vez tenemos menos espacios como un pueblo donde el peor olor es el de la bosta de las vacas, ¿sabes? Sí. Entonces, y que ves verde, que sales, que respiras, que la gente se saluda por la calle. Y te lo juro, no es una mirada romántica, es una mirada como consciente de lo que quise huir, porque la mirada del progreso y lo moderno estaba fuera de toda esa imagen, y mi identidad ahora está tranquilísima en la mezcla de todo esto. Está completamente sobrevalorado ser cosmopolita, sinceramente. Yo toda la vida he vivido en las Mercedes y esa sensación, tengo un amigo que se llama Curro, que a veces cuando se quedaba en mi casa, pues hay una granja encima de casa y por la mañana pues obviamente suena un gallo. Y él, claro, acostumbrado a vivir en Madrid, qué terrible el sonido del gallo. Es que, o sea, no lo puedes percibir como algo negativo, es que es lo que deberíamos ser. Total. O yo qué sé, suelo ir mucho pues a La Palma por trabajo, tengo un cliente que vive en Punta Gorda y mi sueño ahora mismo es comprarme una finca en Punta Gorda, ¿qué quieres que te diga? En fin, recapitulando un poco todo lo que has dicho, justo también me quería comentar
justo en la primera temporada hicimos un capítulo con Elena Díaz, que también está como en su proceso de creación de su obra artística, enfocado también en la música, y hablaba también justo de eso, de cómo su entorno le ponía trabas o sentía la necesidad de justificar por qué quería ser artista, por ejemplo. Y luego también, respecto a otro capítulo que hicimos con Ángela Glesal, un saludito muy fuerte para Palma, y también precisamente hablaba de ese punto, también de la dificultad de ser artista en las islas, donde la insularidad pues genera como muchas afecciones, y la doble insularidad, que es en su caso, aún más. Y justo, de hecho, dijo como un mensaje que a mí me cautivó mucho, porque hablaba desde esa lucha de las que podamos, nos quedamos. Y tiene que ser igual de válido generar como tu obra estando aquí, que estando en Madrid, que estando en Londres. Y creo que también es importante reivindicar ese punto. Entonces, bueno, dado que estamos hablando sobre la identidad, también ahora pues me gustaría hablar de En tiempos de Magua, que al fin y al cabo creo que es el proyecto más importante que has desarrollado hasta ahora a nivel musical. Yo creo que sí. No sé, por lo menos como lo que se está gestando ahí es muy fuerte. Bueno, hay distintas canciones, creo que todavía faltan algunos temas por salir. Has hecho incluso a raíz del tema de La Herida, que creo que, bueno, pues a nivel redes y tal ha sido quizás el que más, no sé, más fuerte ha pegado. Quizás también por todos los mensajes de los que hablas. Y bueno, pues un proyecto en el que cada tema tiene su propio universo es como muy difícil de gestionar, de organizar y de publicar. Entonces yo quería saber pues cómo había surgido la idea de crear En tiempos de Magua, que bueno, el 98% de la gente que nos está viendo, aparte de los que están aquí, saben el canarismo de Magua, ¿no? Esa añoranza y demás. Entonces, pues en general el proyecto viene a explicar una reivindicación tuya a raíz de pues todas esas problemáticas que tenemos en las islas, y no solo en las islas, sino también hablas de las mujeres, pues por ejemplo en el tema de, creo que es Julia, que hablas de tu tía abuela que tuvo que emigrar a Venezuela, como la mayoría de nuestros abuelas y nuestros abuelos. Entonces, ¿cómo se crea esto? O sea, ¿cuándo y cómo surge En tiempos de Magua? Yo creo que o sea, este proyecto como que empieza a tomar camino cuando ya estaba en camino, ¿sabes? Cuando le ponemos nombre es cuando ya, sin querer, estábamos haciéndolo. De hecho, esa conversación surgió en La Palma. Muchas gracias, mi niño. Perdón, es que el cafecito Hombre, está se enfría. arriba. Es que se enfría. Total. Vamos Un a brindis, beber. ¿no? Hombre. Bienvenida, ya eres una señora Gracias. del podcast. Me encantan estas tazas. Son perfectas. Son perfectas. Son. Pues mira, esta conversación surgió en La Palma, además. O sea, En mi isla. como que cada cosa que me ha llevado al proyecto ha estado vinculado en un momento concreto, en una isla, sin querer, ¿no? Que pasaba algo. Yo conocí, precisamente, como que además todo está súper ligado, en el evento que organizaba Ángela Glesal en Los Llanos, que era Arrancadía Cultural. Arrancadía Cultural. Pues me llevó de invitada, y en esa misma edición estaban Aníbal y La Jalada actuando. Vale. Y entonces, pues claro, después aprovechamos el momento para compartir, ¿no? Que a veces nos falta eso, como que el Winter sale pronto y hay que salir corriendo. Y la verdad que se habían cuidado mucho los tiempos y los espacios. Creo que también cuando hay un artista haciendo gestión cultural, los tiempos se cuidan de otra manera. Sí. Y nos quedamos pues de una manera distendida. Por la noche habían más cosas, y la verdad es que Belén, La Jalada y yo hicimos súper buenas migas, y coincidimos más veces a partir de ese día. Y un día, porque yo había ido a dar una charla, pero yo no había ido a hacer nada musical.
Vale. Y un día le digo, no, sí, yo canto. Y ella, ah, ¿tú cantas? ¿Ella Y es entonces, productora? ella O- solo se había autoproducido a sí misma y luego había hecho trabajos de publicidad, ha hecho muchísima publicidad, ha hecho bandas sonoras, ahora está mucho más centrada también en bandas sonoras para docus, para obras de teatro, pero producido a otro artista como un proyecto no lo había hecho. Y entonces digo, sí, yo tengo este audio, dice, ¿y tienes algo para escucharte? Y yo, bueno, hay unas canciones con las que yo ya no me siento muy identificada, pero están en Spotify. Y luego, mira, tengo este audio de 2018, yo en algún momento me gustaría grabar esta canción, un poco como dejándola, dejando caer, como tú produces a otras personas para empezar a trabajar con ellas en esa canción. Tía, ah, qué guapo. Entonces, pues sí, pues vente un día a casa y hacemos esta canción. Pues fuimos, o sea, claro, ella vivía en La Gomera. Yo me cojo el Fred Olsen, el Benchijigua, voy para La Gomera y yo me reservé una semana porque, claro, cuando no has trabajado con una persona anteriormente, pues eso puede salir muy bien o muy mal, en mucho tiempo, en poco tiempo, es meterte, o sea, hay relaciones interpersonales con menos implicación emocional que un momento de producir música con una persona que está generando un universo para tus ideas. Entonces, claro, había que generar esa confianza. ¿Qué pasa? Que la verdad es que es muy guay porque primero fue mi amiga y luego mi productora. Entonces, como que yo llegué y aunque había reservado como para una semana estar en su casa, en 2 días habíamos hecho la canción. Y entonces, chacho, ¿y ahora qué hacemos? Pues tú tienes más ideas ahí. Yo, mira, tengo el blog de notas lleno de cosas que yo escribo. Y tenía Julia. Vale. Chacho, me voy un rato ahí a la terraza a ver qué melodía puede tal. La traigo, empezó. Y entonces de esa semana yo me llevé una canción hecha y 2 casi terminadas. Entonces tenía 3 canciones y le digo, Belén, ¿y si hago un disco? Eso hace 3 años. Y entonces, chacho, qué guay, porque además yo no soy productora, eres buenísima en todo lo que haces, o sea, literalmente este universo sonoro me estoy sintiendo cómoda, me siento representada, porque también, y además también a mí me pasaba algo, que yo no soy música de academia, entonces ella es música de conservatorio, y yo pues en ese primer contacto tenía como un miedo de cuál será su proceso de creación, en plan, hazme un fa sostenido. O sea, a lo mejor pues yo me iba a quedar chiquitita. Pues nos entendimos también que yo llegaba a su casa y me sacaba una libreta, ponía Cristina, la fecha. Ponme las palabras que a ti te evoca esta letra para crear un universo sonoro. Entonces todo era, no había ni paternalismo ni negación de que tus ideas son buenas. Y todo fue tan orgánico que entonces empezamos a trabajar en un disco y entonces el año pasado empezó a ver la luz, pero ha sido un proceso de 2 años y medio. Y de hecho cuando lo fui a sacar, como esto es un proyecto autogestionado y ha respetado los barbechos tanto de compaginar esto con mi trabajo, que ahora es parte de mi trabajo, pero en ese momento no, era el trabajo de hormiga de sacar tiempo para ir a producir y crear sin sentirme obligada a ello, porque pues tenía que surgir cosas lindas, ¿no? Y traducir todos estos sentimientos en letras y en melodías. Entonces, pues, ha tenido 200 nombres el disco, se iba a llamar 200 veces, de 200 maneras diferentes, pero al final creo que lo que resumía y el hilo conductor de todos era la magua, que a lo mejor la palabra está un poco manía en algunos aspectos, yo creo como que se ha sobreusado, Puede pero ser. claro, si dejamos de usarlas con el significado que tienen, politizándolas, pues creo que también dejamos que se vayan así como en la corriente. Entonces, pues de manera politizada, a mí me gusta mucho la palabra magua y para que una guiri venga a hacerme un cojín que me pone magua, para eso uso yo la palabra en el nombre de un disco. Entonces, pues fue un poco
el hilo conductor de todo esto y lo que surgió. Pero ya te digo, o sea, no estaba en el primer planteamiento la idea de es que voy a hacer un disco. Precisamente por todo lo que comentas respecto al disco, todo el proceso pues, que te ha llevado a desarrollarlo, también hay que tener en cuenta que eso, primero hiciste un tema, luego hiciste otros dos en la misma semana sin tenerlo muy en cuenta y fue cuando te planteaste el desarrollar como tal el disco. Sí. Entonces, claro, ya en general, o sea, hablando también de lo que comentabas antes, al ser autogestionado implica muchas cosas. Sabemos por muchísimos artistas de las islas que, bueno, pues siempre ha sido una barrera para crear música. Quizás nos encontramos en un momento en el que también la democratización de Internet, pues ya una persona en su casa con un micro, una tarjeta de sonido y un ordenador realmente puede hacer música y se puede publicitar a través de las redes, ya no hay que pasar tanto por una discográfica y demás. Entonces, obviamente ahora pues quizás las barreras, sobre todo a nivel técnico, quizás pues han disminuido. Y aún así pues quiero saber si te has encontrado como eso, con muchas barreras o muchas problemáticas a la hora de crear el disco. Yo creo que cuando hablamos de hacer música en Canarias, pues hace 20 años hubieron precursores aquí que hicieron volar la música, tanto hacerla grande en nuestro territorio, desde las Canarias, pasando por Veneno Crew, Soul Sanet y muchos grupos, ¿no? Que desde músicas y géneros más underground consiguieron visibilidad, pero claro, era una vez cada X tiempo y de manera muy puntual, ¿no? Esa proyección, y era como casi impensable pues atravesar esa barrera. Es verdad que hemos tenido, como en la última década, muchos ejemplos de que a través de las redes sociales puedes un poco entrar a jugar en las mismas dinámicas que antes manejaban solo las discográficas. Es verdad que sigo creyendo que las grandes potencias de quién maneja mi barca, que a la deriva me lleva, son las grandes discográficas y muchas veces no podemos acceder a desde listas de escucha hasta espacios, ¿no? para actuar porque no tenemos ese altavoz, pero es verdad que fabricarnos el nuestro ha sido clave para entendernos a nosotros mismos a través de la música, ¿no? Por ejemplo, pues proyectos como el de Loco Playa o BNMP en su momento, que empezaron como a hacer música en YouTube que tenía éxito, como que de repente rompieron esa primera barrera, a lo mejor para nuestras generaciones, para darnos cuenta que a través de un perfil de Instagram o de YouTube podíamos, sin nadie intermediando, hacer música. Cuando se definen las periferias, algo se define como periférico porque hay un centro que lo define. Total. Entonces, si hay un centro, hay una periferia. Y realmente, para muchos y muchas Canarias ahora mismo, Canarias es el centro, ¿no? Entonces, poner que nuestra carrera quiere estar aquí, o sea, de hecho, mucha gente a través de este proyecto, sobre todo de la generación a lo mejor de mis padres, creen que mi mayor proyección es salir fuera de las islas con mi música. Como que a lo que aspiro es a estar fuera, porque eso implica mayor éxito, ¿no? Y yo no sé, no tengo tan claro si eso es a lo que aspiro o realmente seguir como creando ese agujero de gusano donde el éxito se recorra hacia adentro es la clave para poder seguir rompiendo la barrera, ¿no? Antes no estábamos, o sea, yo el otro día iba en el coche conduciendo y estaba pre-regla, ¿vale? Entonces como que lloré un poquito porque estaba escuchando Radio 3 y empezaron a hablar de las escenas musicales ahora mismo más potentes a nivel nacional y hablaban de Madrid y Barcelona, que siempre han estado ahí, y hablaban de Granada y hablaban de Canarias, como en los géneros urbanos. Y entonces para mí ya estar como en un mapa nacional, pero que no nos quiere importar
o exportar de Canarias, no, hacia ese territorio, sino que nos observan desde ahí y admiran como lo que se está gestando, es lo que también nos inspira a nosotras a crear un circuito aquí. ¿Qué pasa? Que vuelvo a reiterar que el circuito está fragmentado. Entonces creo que la idiosincrasia de cada isla y de quien trabaja en cada isla es súper diferente, ¿no? Y como las dinámicas culturales están definidas en cada isla de manera diferente, pero en mi caso, trabajar entre islas previamente y mientras hacía el disco hizo que bebiera mucho más de personas en otras islas y tenga mucho más coherencia que si me hubiera quedado en una isla capitalina. Con mi proyecto creo que no tendría tanto sentido, ni tendría tanta riqueza, ni simbólica, ni musical. Entonces creo que lo que tenemos ahora mismo, el deber que tenemos es como de cuidar cómo estamos generando cultura en las islas y sobre todo que creo que hemos roto una barrera, pero que dentro de las islas hemos creado también las periferias de la periferia, ¿no? Porque no sé ustedes, pero si te pones a nombrar artistas ahora mismo que conozcas o que escuchas o que vas a ver conciertos canarios, salirte en tu mapa mental de Tenerife y Gran Canaria, y a lo mejor estoy desde una mirada privilegiada de isla capitalina, pero se me ocurren Julia Rodríguez, Fuerteventura, se me ocurre, bueno, Bejo salió del Hierro, pero es verdad que hizo su carrera De repente en Tenerife. Valeria Castro, pero Valeria bueno, Castro, pero porque estaba sí, sí. fuera de Canarias. Sí, es un caso también muy aislado porque tampoco creo que las carreras de todas y todos los artistas sean justo como la de ella. Claro. Entonces, como que creo que nos tenemos que cuidar más entre nosotras, ¿no? Y hoy leía, por ejemplo, la creadora de contenido Sara López, hoy compartió en sus historias un artículo que hablaba de que cada vez es más inaccesible ir a conciertos y que se ha creado como un estatus, ¿no? para la gente, ¿no? Hay como un nivel de clase en quién puede ir a los conciertos y quién no. Y ella lo rebatía diciendo, ¿a qué conciertos queremos ir, ¿no? ¿A quién estamos apoyando o en quién nos estamos gastando el dinero, ¿no? No lo decía con estas palabras, pero hay millones de conciertos de artistas que son más tus vecinos que Rosalía, por ejemplo, o Bad Bunny, que con un concierto de Bad Bunny y Rosalía irías 3 meses a conciertos de artistas locales. Entonces, creo que también hay una barrera que atravesar con el espectador y la espectadora que, por suerte, creo que estamos, yo también como espectadora, acudiendo más a estos espacios y apoyando al talento local, pero es que no puede ser que yo vaya a un concierto de Quevedo o de Sara Socas porque lograron salir fuera, ¿no? O Petaceta, y volvieron, y entonces ya llenan un concierto grande, ¿no? ¿Por qué los hacemos irse fuera cuando podemos ocupar también espacios de conciertos aquí más pequeños, medianos y más grandes, y que la proyección sea en las propias islas? Entonces, para mí es como un poco un cambio de paradigma que viene de ese autoimpuesto síndrome del canario que se tiene que ir fuera. Y para mí mi carrera está aquí. O sea, yo quiero cuidar estar aquí. Puntualmente puedes ir fuera a tocar, sí. O sea, mi primer concierto fuera va a ser ahora y es para la diáspora canaria en Barcelona, ¿sabes? Para toda esa gente canaria que se ha ido fuera, han organizado pues con otros colectivos pues desde ahí, ¿no? Entonces creo que está en Canarias, ¿no? Todo esto y que las barreras están dentro más que fuera ahora mismo. Y que yo creo que también hay un poco de lo que has dicho como varios ejemplos que justo yo sin ser experto en nada relacionado con la música obviamente, pero que obviamente las connotaciones o las reivindicaciones o el sentido que le das a tu música creo que no es equiparable a pues yo qué sé, a la música que pueden hacer otros artistas, llámase, pues yo qué sé, Quevedo por mencionarlo de antes, que sí, que
bueno, que quizás esto es como un medio, quizás me meto medio en un tal, pero no, me No, no, refiero, te por entiendo, ejemplo, te él entiendo. es un artista que ha como encajado muy bien en ese mainstream y que ha generado esa viralización que ha hecho que millones de personas lo escuchen. Entonces, creo que también es como que al fin y al cabo hay artistas cuyos objetivos son diferentes. Entonces, aprovechando ya que hemos como abierto este pequeño melón, eh, justo el capítulo que había hecho con Elena ella hablaba, ¿no? De que eh, ella sentía que para hacer música tenía que tener un mensaje que transmitir. Quizás también hay mucha gente que hace música mainstream, quizás, bueno, aquí obviamente yo voy a dar mi opinión personal, no voy a poner en boca de otros lo que pienso yo. Pero creo que sí que hay mucha música mainstream que es bastante vacía. Entonces, preparando el capítulo, preparando la escaleta y demás, estuve meditando sobre esto. Al fin y al cabo, gran parte de tu obra la centras en la reivindicación de luchas, ya sea porque has percibido que en el lugar donde te has criado se llevan desarrollando 15 años procesos de gentrificación, bien desde tu posición como mujer y como lesbiana, has tenido que enfrentarte a un montón de situaciones que te han generado muchos malestares y también tienes la necesidad de comunicar y de pues reivindicar tu persona o tu libertad. En fin, que tú en concreto has desarrollado pues eso, toda tu obra en torno a reivindicaciones y concretamente también sobre todo pues el modelo turístico actual, los problemas que atraviesan las islas y bueno pues la duda que me surgió a la hora de preparar el capítulo fue ¿consideras que en líneas generales los artistas se posicionan? Es decir, se mojan a la hora de, pues, eso, los llevan a una entrevista y les preguntan por un tema, yo qué sé, justo tenemos la situación de Rosalía, que la opinión pública de Rosalía, después de varias intervenciones, ahora es un poco más negativa a raíz de no considerarse feminista o no considerarse demasiado perfecta para ser feminista, XXX. ¿Consideras que en general los artistas canarios se posicionan? Por un lado, creo que, porque hablabas de lo mainstream, creo que en lo mainstream podemos encontrar poca música politizada. O sea, todo, creo que toda la música es política, la ausencia de X mensajes también es política, Total. pero música intencionalmente política en lo mainstream, hablando de lo mainstream como una música que ya es consumida por a lo mejor audiencias más grandes gracias a un apoyo discográfico, pocas veces una discográfica, a no ser que se vaya a aprovechar de algo del melón en el que en el que está envuelta tu música, pocas veces está muy politizado, ¿no? Intencionalmente. Claro, o sea, lo de el artista canario se posiciona o no, pues creo que depende, ¿no? O sea, lo que hay es que ser coherente con tu obra. Yo creo que la coherencia es mucho más importante que lo implicado que puedas estar o no en un movimiento social. Pero es verdad que si, por ejemplo, pues haces uso de los símbolos identitarios de tu territorio, creo que tienes una responsabilidad. O sea, es como, yo no le voy a pedir responsabilidades políticas a Lola Lolita, Ya. ¿no? O sea, porque se dedica a hacer Get Ready With Me, X eventos, Sí, ¿no? threads. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú sí realizas un contenido, música, arte, lo que sea, hasta en sectores fuera de la cultura, si tú sí estás reiterando y haciendo uso de mensajes que tienen que ver con movimientos sociales, en este caso, porque creo que estemos hablando de identidad canaria es gracias a personas que se han colectivizado y que han apoyado una causa que es ¿Quiénes somos? que ya no sea raro tener el símbolo Amasig
ni cuatro locos que una vez al año salen con la bandera independentista. No, o sea, ha habido una revisión de nuestra identidad a través de dejar de señalar o de no creernos el discurso institucional, ¿no? Pues si esa es tu línea de trabajo, tienes que ser coherente. Y si te preguntan en un espacio X cosa, tienes que ser coherente con tu discurso. Y luego está también cómo eso afecta a tu estatus social, a tu clase social, ¿no? O sea, creo que tienes mucho más margen de decisión cuando estás en una posición privilegiada que cuando tienes que comer, ¿no? O sea, yo entiendo que muchas veces, igual que todas prostituimos nuestra fuerza de trabajo, muchas veces no podemos decidir a qué espacios vamos, en qué espacios estamos o qué trabajos aceptamos. Pero si eso deja de estar en coherencia, o sea, la manera en la que a ti te han llamado por quién decides tú ser a través de tu trabajo, si no hay coherencia ahí, es cuando hay una separación, ¿no? Y es cuando muchas veces, ¿no? Lo que decía Rosalía, ¿por qué a Rosalía sí se le ha funado, ¿no? Esta palabra, que no me gusta. Se le ha funado porque Rosalía viene de hacer una música que sí tenía una estética concreta, una política concreta, un proyecto que para mí tenía una política sólida, que en 2022, si no me equivoco, tuiteó Factbox, ¿no? Que se había posicionado políticamente. Entonces eso no tiene coherencia con el presente, ¿no? O sea, si Rosalía siempre hubiera dicho públicamente que ama a Picasso, pues a lo mejor su audiencia hubiera sido otra desde un primer momento y su trabajo también hubiera sido otro, porque qué casualidad también que todo este discurso cambie en ella cuando ella ha defendido anteriormente el feminismo, cuando cambia también su estética, ¿no? Pues ella venía de reivindicar las uñas choni, sí, el color, el chonismo, sí, y el barrio, ¿no? Sí. Y entonces ese cambio de contraste creo que a muchos choca, y sí, claro, pues encima lo unimos a declaraciones no muy acertadas, pues esa incoherencia creo que es más importante. Hablará de cuando tú estás mirando a la pantalla, ¿no? Que cambia de color de repente, es cuando llama la atención. Si siempre tiene un color la pantalla, pues es que ya sabes que es como una pecera, ¿no? Y está ahí. Pero cuando hay un cambio de color es cuando creo que más llama la atención. Totalmente. Y no sé si será su caso, pero bueno, también estuvimos hablando cuando empezamos a preparar un poco el capítulo de un concepto que parece contradictorio con la situación actual, para contextualizar a las personas que nos están viendo. Nos encontramos en un momento de absoluta libertad de expresión, conseguida a través de muchos años y a través de muchas luchas. Y ahora también existen segmentos poblacionales, la ultraderecha, básicamente, que habla mucho y se llena la boca con ese discurso de es que ya no se puede hablar, mientras dicen literalmente lo que quieran. Y pues eso, es contradictorio porque nosotros hablamos de un concepto que es la autocensura. Como pues nosotras nos ponemos ahí un poco en las trabas de, me voy a entrar en este berenjenal, pero y luego las consecuencias que puede tener esto de cara a mi futuro laboral, de cara a este proyecto que estoy desarrollando. Entonces, en tu caso, en Tiempos de Magua, que es un disco en el que la reivindicación es protagonista absoluto, ¿te ha ocurrido esa situación de decir, buf, no sé si entrar en este tema o no? Es decir, ¿te ha ocurrido el tener esta situación de incertidumbre, este dilema de quiero meterme aquí, sí o no, cómo me puede repercutir? O por lo contrario has dicho, mira, es mi proyecto, quiero transmitir exactamente lo que siento, lo que necesito, lo que pienso. Yo creo que en mi proyecto musical en sí no he tenido autocensura. O sea, sí es verdad que
a lo mejor he cambiado ciertas frases y ciertas palabras que se pueden decir de otra manera para que no sean denunciables, por lo que sea. Eh, eh, pero creo que he sido muy explícita en mis letras, que son explícitas, y hay otras que no tienen por qué serlo para, ¿no? Es como Noemí Argüelles en Paquita Salas, en plan, digo poco pero se me entiende, ¿no? Pues es como esto, ¿no? O sea, también jugar con eso, creo que tenemos un vocabulario tan extenso que se puede decir muchísimas cosas, pero sí es verdad que siempre, más que autocensura, es como un proceso reflexivo sobre cómo decir las cosas para que puedan existir, para que puedan estar. Y es verdad que luego, pues, el no haberme autocensurado conlleva a lo mejor una censura de determinados espacios. A mí, más que de censura, me gusta hablar de la barrera con la que yo observo en los espacios en los que yo no quiero trabajar, que son aquellos en los que me han vetado estar. Entonces, la verdad que, por suerte, tenemos tantos espacios para expresarnos, ¿no? Desde este podcast hasta escenarios, espacios y mi casa, ¿sabes? Y mi perfil de redes sociales, ¿no? Que es espacio público-privado, que no hablaría de autocensura. Es verdad que creo que ahora mismo estamos en un momento donde hay mucha gente autocensurándose y otra hablando que debería autocensurarse o al menos revisarse. O que vaya a la psicóloga o algo. ¿Sabes? Que estamos yendo a terapia las afectadas, ¿sabes? Total. Entonces, creo que sí que hay un espacio de libertad de expresión donde el libre albedrío de algunas personas, pues, no es un buen asunto porque no tiene una buena gestión y a veces parece que lo contracultural es ser facha. No, ¿sabes? Pista, ¿no? Y luego creo que también a nivel político, pero no político con la palabra como la hemos tratado en este programa, sino partidos políticos, creo que igual que cuando vieron que las redes sociales era un espacio perfecto para hacer campaña política de nicho y que a ti te llegara un mensaje diferente a ti, pero los dos acabaran votando el mismo partido a través del algoritmo porque era dirigida a nichos poblacionales, creo que la manera más factible de censurar ahora mismo perfiles que estaban hablando de más en redes es a lo mejor comprándolos a través de trabajo, ¿no? Y creo que es importante decir que la cultura en Canarias come muchísimas veces del sector público y que en el sector público existen partidas presupuestarias para que todas y todos paguemos impuestos también, ¿no? Que vuelven a repercutir en la sociedad para trabajar en estas islas, ¿no? Muchos conciertos a los que acudimos tienen un logo en el cartel X, o sea, muchos espacios de ocio y cultura que yo reivindico siempre el ocio y la cultura como parte esencial de una sociedad, están subvencionados, pero esa subvención viene de esas partidas presupuestarias para que la cultura aflore. Por ejemplo, en Irlanda que estoy yo por mudarme a Irlanda, acaban de aprobar una renta básica para artistas, donde cobras semanalmente unos 350 euros, o sea, súmalo, es un poquito más de lo que del salario mínimo interprofesional en España, porque estaban viendo que se estaba perdiendo muchísima gente en esta precariedad donde tenían que dejar proyectos artísticos desde libros, cine, audiovisuales, sí, en cualquier sector artístico. Todos los libros y películas que nos hemos perdido por las personas que han apartado su proyecto para trabajar en trabajos asalariados. Entonces, para poder seguir generando esto, hay partidas públicas y trabajamos con administraciones que no son buenas pagadoras en cuanto a tiempo. Muchas veces tenemos que esperar habiendo pagado impuestos por 60, 90 y una cobré yo en febrero que hacía 8 meses hice el trabajo. Entonces, por eso es valiente darse de alta para trabajar con administración pública, pero muchas veces tenemos que elegir de dónde está saliendo ese dinero y cuál es la acción que estamos haciendo con ese dinero para poder repercutir y volver a ser coherentes con nuestro trabajo, ¿no? Entonces creo que muchas veces los partidos políticos que están al frente de las administraciones públicas se han aprovechado de determinados perfiles para, con determinadas acciones, poder acallar discursos que sí estaban politizados.
Entonces creo que es importante que hablemos de políticas públicas y de la cultura dentro de esas, pero que si nos apoyamos más entre todas, podremos ver que las clases políticas al final son las menos afectadas en cómo este discurso se traslada a las redes sociales, y en las redes sociales entonces empieza a haber menos contenido explícito político para volver a generar movimiento social, y sin darte cuenta acallaron tu discurso, ¿sabes? Entonces ser coherente también con quién, cómo y cuándo trabajas es súper importante. Yo creo que es la clave. Yo creo que es súper importante, pero también me parece súper complejo. Es súper complejo. Desde la perspectiva de que, al fin y al cabo, entiendo que tú como artista quizás no estás de acuerdo con determinados, ¿qué organismo? Vamos a dejarlo como Claro. ahí, un organismo. Pero claro, es como mediar entre comer de lo que, al fin y Total. al cabo, siempre has querido. Sí, sí, Y por eso te digo. me parece como una balanza bastante difícil de gestionar. Pero también me parece como bastante interesante porque ya lo he escuchado en personas como por ejemplo Ángela, hablando precisamente en ese apoyo en compañeras del sector. Entonces, pues justo en referencia a esto, dado que por ejemplo ahora en tiempos de Magua prácticamente todas las canciones que has hecho y no sé si las que vienen han sido pues producidas o masterizadas o X, no hablo música. Pero por La jalada. la jalada. Es que me sale jacaranda del tema de Bajal. Entonces, 2007, el año del dancehall. total. Vino el otro día al ¿Ya? mercado. Joder. Entonces, pues tu proyecto ha salido adelante gracias a poder contar con ese apoyo. Y Ángela también hablaba muchísimo, por ejemplo, a través de su proyecto de Arrancadilla Cultural, de que eso le permitía pues, conocer a muralistas, conocer a gente de su sector. ¿Consideras que en esas compañeras está el apoyo necesario para pues, poder construir todos esos proyectos que una quiere hacer? Yo ahora mismo la verdad que casi todas mis amigas son las artistas que me rodean y que nos inspiramos mutuamente, y si no son artistas, son amigas de las artistas. En plan, creo que en los últimos años, o sea, desde que regresé De Barcelona. no, o sea, vine de Barcelona, pasé por Las Palmas otros 2 años y regresé al pueblo y me di de alta autónoma un poco como en ese momento. Traumatizada con eso. No, pero porque, o sea, para mí es el cambio de vida Sí, sí, total, sí. o sea, salir de la ¿Pospandemia? oficina, pospandemia, O sea, eso empecé fue a trabajar en Gran Canaria, en un sitio horrible, dejémoslo ahí, ellos saben quiénes son. Total. Y después de 2 años trabajando pospandemia en ese espacio, salí y es cuando pues salí de la oficina, ¿no? Y me encontré con el mundo real, y en esta urgencia de encontrar trabajo desde el trabajo autónomo, fue cuando empecé como a estar en estos espacios, ¿no? Arrancadilla Cultural fue uno de los primeros espacios que me llamó a mí para trabajar. Generador Tenía yo de redes. 2 meses de autónoma, ¿sabes? Entonces, para mí, espacios como estos, que son generados por otras artistas, que lo mencionaba anteriormente, pero es verdad, o sea, creo que me empezaron a vincular con otras artistas del panorama y irremediablemente se convierten en tus amigas, porque además yo no sé trabajar de otra manera que no sea hacerme amigo de con quien estoy trabajando, en el sentido de no nos une el trabajo, sino en el mundo del arte creo que hay una inspiración y un idioma que se empieza a tejer ahí, y que si tú estás pintando a lo mejor hay algo de lo que he dicho tal que se convierte a lo mejor en una obra. Por ejemplo, casi todas las portadas porque yo tengo una portada global que no ha salido, o sea, ha salido como portada, pero no está en las portadas de los singles del proyecto. Pero luego cada una sí que tiene... Cada una tiene su portada y cuando... Los dejo por aquí, igual que no dije al principio, pero bueno, dejaré tus redes por Claro. aquí. Y ahora también lo volveré a poner. Y entonces, y si hago así, ¿qué va a hacer? Lo vuelvo a poner.
creo que, o sea, para mí era importante porque es eso, o sea, sacar un disco sin discográfica es plantearte cómo lo puedes sacar, cómo lo puedes gestionar. Entonces yo decidí sacarlo single a single y cuando esté todo, saco todo a modo de álbum con las pistas que ya están dentro de las plataformas musicales. Entonces cada portada son o fotografías analógicas de una amiga fotógrafa o una que se hizo durante el videoclip porque una colega hizo la fotografía fija de ese videoclip. O sea, todo es retroalimentación mutua. Por ejemplo, la canción de La Blaga, hay un bajo que suena en un momento exacto donde tenía que entrar un bajo y fue porque Alba Gil Aceituno, la saxofonista gran, vino al espacio donde estábamos grabando esa semana, porque hicimos como, a veces nos inventamos residencias artísticas autofinanciadas Claro que sí. para poder tener Sí, espacios sí. para crear juntas entre islas. Y ella vino y dijo, ¿me dejan pulsar aquí en el piano? Hizo boom, en el segundo, que es como, este bajo es tuyo, ¿sabes? De hecho, en los conciertos, si ella está, me hace cuando suena, me hace, ¿sabes? Como, y es una tontería, pero todo está como retroalimentado de otras personas más o menos vinculadas al mundo del arte y yo sí siento ese apoyo por una red que se ha generado de manera natural. Y eso es tan bello como no buscar la red de manera impostada, sino que se genere porque Sí, que sea estás orgánico. en el espacio que tienes que estar. Para mí, en el espacio es como espectadora, ¿sabes? Que es cuando más he conocido artistas. Yo creo Claro. que desde ahí es donde he encontrado más la red, ¿no? Y luego pues pasas de ser espectadora a expectante. Y un poco yo sí lo siento, que hay apoyo. No sé si hay un circuito cultural como en otras ciudades, aunque a lo mejor las estamos mirando de manera romantizada y todos se llevan mal. No lo sé, pero sí es verdad que creo que hay buenas redes de arte aquí en Canarias. Qué guay. A ver, yo creo que también es como el momento en el que estamos. No sé. Ya estamos casi cerrando el capítulo. Yo te quiero preguntar, antes de pasar como a la pregunta final que hacemos con todas las invitadas e invitados del podcast, ¿qué tal tu relación con tu proyecto en tiempos de Magua? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal estás viendo como ese feedback de, pues, de tu contexto o personas que a lo mejor son medianamente ajenas a ti y deciden escribirte, decirte, oye, qué guay este tema, qué guay el proyecto en general? ¿Cómo te relacionas cómo te estás relacionando con él? Yo creo que en ese sentido soy varias Cristinas, o sea, porque soy leída de varias maneras y en varios espacios y no provoco la misma sensación. En líneas generales y con lo que más me quedo y lo que más me llega, es súper positivo. Cuando iba a empezar a sacar el primer single, Belén me hizo una pregunta, ¿no? La Jalá me hizo una pregunta que yo no me había hecho a mí misma. Claro, son 2 años y medio de producción. La primera canción la hice hace 3 años y algo. Y me dijo cuando iba a salir el primer tema, oye, Cris, ¿esto sigue teniendo que ver con tu presente? ¿Sigues queriendo sacarlo tal y como está? Y yo, hostia, tía, qué buena pregunta. Y me quedé esa noche reflexionando y por desgracia habían cambiado tantas pocas cosas en este territorio que tenía más coherencia que nunca sacarlo en este momento. O sea, que no fue una decisión de ahora cuela más, no, o sea, ya terminamos, tía, terminamos de grabar absolutamente todo, ya podemos empezar a trabajar con lo que es la distribución, que es otro trabajo. Y entonces hay como 3 vertientes, la positiva, la de, además mi público es desde señoras muy mayores hasta gente súper joven, ¿sabes? Como que conecta intergeneracionalmente y eso me encanta porque no hay nada, o sea, si tu música conecta con señoras mayores es que lo estás haciendo perfecto. Total. O sea, perfecto. La señora siempre... Cultura viva. Claro, nunca mejor dicho, o sea, todo, música para señoras. Y entonces, esa vertiente está hiper guay y tiene tanta coherencia
a nivel político que te llaman de espacios, como por ejemplo ahora que voy a estar en el Espalda de Santa Lucía, que es un festival que se hace en Gran Canaria, un festival en la calle hecho en apoyo a Palestina, ¿sabes? Espacios que también tienen pues contenido político ya a nivel organización del evento, ¿no? Luego están los que pues a lo mejor... Tienes que entrar por el aro. No, llevan la canariedad más hacia... Vamos a ver, para no meternos en berenjenales, hacia lo más festivo, mainstream, magua, guiri que viene, o sea, como esa idiosincrasia que se está gestando, que parece ser que está de moda Canarias y ser canario, y que te dicen... Y la banderita de Canarias. Tráete la sombrera al concierto, tú no te olvides, ¿eh? Porque eso es lo que nos gusta de ti, me da igual que me estés cantando lo que estés cantando, porque yo te quiero vestida así, porque llamas un montón la atención, ¿no? Y entonces hay ciertos espacios que a mí pues no me gustan del todo, porque parece que hay como una exotización, ¿no? De la imagen con la que he querido transmitir este proyecto. Y luego, por último, hay espacios donde pues no quieren que esté. Y gente a la que no le gustará mi música, obviamente. O sea, para eso se hace música, para que alguien pueda tener gusto de que le guste o que no le guste. O sea, eso es una realidad. Pero muchas veces, o me han dicho, o sea, me han dado excusas de todo tipo. O sea, me dijeron que iba a ser la telonera de un artista y de repente eso no salió porque no había presupuesto. Y yo, sí, no había presupuesto para la telonera. O sea, cosas que estaban como acabadas. Entonces, como que a veces te llaman sin conocer tu proyecto, o el gestor o gestora cultural apoya en ti, pero luego tiene que pasar otra vez por la administración pública que acepta un proyecto y de repente te dicen, no, mira, que no salió. Y las excusas son un poco raras, entonces tú dices, me buscaron en Spotify, ¿sabes? Me buscaron en Instagram. Y eso está bien, o sea, es un filtro porque hay ciertos espacios que no podemos bregar, y si podemos bregar en ellos y nos dejan, pues genial, pero hay que elegir también las luchas. Y la verdad que ahora mismo lo que estoy es a gusto disfrutando del parto de este proyecto, que es como un parto, ¿no? Después de tanto tiempo de trabajo, que ya es del mundo y no es tuyo, que no te pertenece, sino que haga lo que quiera la gente con él y disfrutar del proceso, y que al final yo hice este proyecto para poder cantar en directo, que es lo que me gusta, ¿no? El escenario, el generar espacios donde la gente pueda acudir, que no se quede... Las plataformas digitales creo que son el trampolín, ¿no? Son un medio. Sí, y es guay porque puede disfrutar cada uno en su espacio privado la música, ¿no? Ya sea el coche, la casa o donde escucha música, pero es que, o sea, estamos en un mundo tan individualista ahora mismo que yo lo que quiero es cantar en conciertos para gente. Total. ¿Sabes? Gente junta. Sí, sí, sí. Ocio, cultura. Pues qué guay, qué bien, qué bien. Pues nada, ya estamos con la última pregunta, que es como una pequeña dinámica que se hace con todas las invitadas al podcast, y es, ¿qué le dirías a cualquier persona que quiera hacer música aquí en las islas, no se atreve, le generan ciertos miedos, etcétera? ¿Qué le dirías? Yo le diría que respete sus procesos de creación y que los sienta válidos, que los síndromes en los que esté su cabeza, síndromes, inseguridades o lo que sea, de que lo que está haciendo no es válido, que se los quite, porque, o sea, todas nos vamos a morir y si dejamos algo en este mundo es lo que hayamos creado, y eso es guay, ¿no? Y además registra nuestra voz en un momento concreto, que a mí me encanta como la música, ¿no? Verme a través de los años en las canciones. Y luego, segundo, que no hay momento perfecto para hacer las cosas. Es como, obviamente hay que tener un bagaje de todo, pero encontrar el momento perfecto no existe. Por lo tanto, es mejor hacerlo que no hacerlo, porque no puede ser perfecto. Y tres, que creo que es súper importante entrar al estudio de grabación. Si no te autoproduces, como es mi caso, ojalá saber algún día de producción, porque es fácil hablar, pero
qué mundo, o sea, chapó a toda la gente que está estudiando o haciendo producciones tanto para ellos. Aquí tenemos un par de como, personas que hacen música también. Pues es un mundo heavy, o sea, desde grabarte y no sonar a lata, hasta generar, saber grabar. Claro, no, yo al botón le doy, pero eso no, o sea, estamos ahí, estamos en ello, porque también es guay como tener el conocimiento, porque es verdad que creo que como te sale la voz en la intimidad de tu habitación, no te sale con otra persona, por lo tanto lo que iba a decir es clave, que te metas en el estudio de grabación con alguien de confianza, que te genere confianza, que te genere bienestar y que no te haga la 13-14 de cuestionar un poco quién eres tú como artista en ese espacio, porque eso es lo peor del mundo y es que no va a salir lo que realmente tenías en tu cabeza. Obviamente creo que el proceso creativo es del productor o de los instrumentalistas, de la productora y de la persona que canta, compone y genera el proyecto. Creo que hay aportaciones creativas de todas las partes, pero cree en tu proyecto para no dejarte cuestionar, porque yo en su momento lo hice y por eso hoy en día creo que hay cosas de mis canciones anteriores, que no es que tenga yo una discografía, pero esas canciones que hice las escucho y oigo los cuestionamientos en el estudio de grabación, entonces como es algo que se va a quedar ahí para toda la vida y no es perecedero, sino que convive con nosotros pues y con quien venga detrás y lo escuche. Hay que ser una misma. Ser una misma y ser coherente contigo misma y para eso tienes que crear una red de apoyo, de confianza. Total. Pues, ¿Esa es la vaina? pues yo me quedaría con esta idea. Te quiero agradecer que hayas querido formar parte de este proyecto A ti, bebé. mío. Ya eso, ya eres una señora más del podcast. Toma. Y ha sido un placer y un gusto escucharte. La verdad que, bueno, ojalá todas las personas que tanto que estén aquí como que nos están escuchando en su pantalla, pues quieran ir a tu perfil, que quieran escuchar tu música, que quieran escuchar tus proyectos, y porque creo que eres una persona que tiene muchas cosas que decir y cosas muy necesarias. Gracias. Entonces, Igualmente. qué bien. Gracias por lo que haces aquí. Qué bien. Pues nada, gracias por todo. Aquí está la gente buena. Bueno, pues listo. Todo. Muchas gracias.